Módulo 0. Introducción a la educación financiera e inclusión financiera. En este módulo tenemos como objetivo proveer de conocimientos básicos sobre educación financiera con el fin que ayude a las personas emprendedoras y empresarias de la MIPE a resolver problemas cotidianos con el manejo del dinero. Estaremos desarrollando la inclusión financiera, la educación financiera y la inclusión financiera en El Salvador y el mundo. Iniciamos. ¿Qué es la inclusión financiera? La inclusión financiera en El Salvador se define como el acceso y uso de una amplia y diversa gama de productos y servicios financieros responsables, sustentables y de calidad, tanto por personas como por empresas. Está enfocada principalmente en resolver los problemas de acceso y uso para la micro y pequeña empresa, la población de menores ingresos, mujeres o sectores tradicionalmente excluidos. La población de bajos ingresos hace referencia a la población vulnerable de acuerdo a la definición de la ENEF, Estrategia Nacional de Educación Financiera de El Salvador, que incluye mujeres y personas con discapacidades. Dimensiones que componen la inclusión financiera. Hablamos de 3 dimensiones: el acceso, el uso, la calidad. Cuando hablamos de acceso, este depende de la existencia de una conveniente oferta de productos y servicios financieros dentro de un mercado competitivo y está ligado a una adecuada infraestructura y regulación. En cuanto al uso, está vinculado a la frecuencia y aprovechamiento de los productos, servicios e infraestructura financiera por parte de los usuarios del sistema. Finalmente, la calidad se refiere a contar con productos y servicios que sean seguros, adecuados a las necesidades de los clientes y comprendidos por los usuarios. Esto es con base a la Política Nacional de Inclusión Financiera de El Salvador. La importancia de la inclusión financiera reside en que es un medio para mejorar el bienestar de la población a través del uso responsable de los productos y servicios financieros ofrecidos por las entidades financieras, el crecimiento económico y la reducción de la informalidad. Para alcanzar la inclusión financiera, se requiere contar con un ecosistema mínimo y robusto que asegure la distribución equitativa y eficiente de una amplia gama de productos y servicios financieros. Se requiere también la implementación de esquemas de empoderamiento del consumidor financiero que garanticen una calidad mínima en los productos de servicios financieros y les permita elegir de manera informada los productos y/o servicios que más se ajusten a sus necesidades. A nivel mundial, existen importantes avances de inclusión financiera. Es así que hablaremos de la inclusión financiera en El Salvador y el mundo. En distintos países desarrollados como los de la zona europea y países de ingresos altos como Japón, Estados Unidos, Canadá, economías en donde más del 90% de la población poseen cuentas de depósito de instituciones financieras reguladas y supervisadas. Por lo contrario, América Latina aún tiene muchos retos por delante. La crisis económica, la situación de pobreza, desigualdad y desconocimiento de la población sobre los productos y servicios financieros provocan en conjunto deficiencias en materia de inclusión financiera. En respuesta a estas deficiencias, se han implementado diversas iniciativas de inclusión financiera en países como México, Perú y Colombia para facilitar el acceso a la población al sistema financiero. Las personas en el mundo que poseen cuentas en instituciones financieras formales al año 2017, según lo expresado con datos de Global Findex Banco Mundial, son las siguientes. Podemos mencionar Asia Oriental y el Pacífico en desarrollo el 70.35%, la zona euro el 95.30%, América Latina y el Caribe 53.49%, África 32.78%, el mundo 67.08% e ingresos altos OCDE 94.67%. Ahora, podemos hablar qué es la educación financiera. Es el proceso por el cual consumidores e inversionistas financieros mejoran la comprensión de los productos financieros, los conceptos y los riesgos que a través de información
instrucción y o consejo, se desarrollan las habilidades y confianza, teniendo mayor conocimiento de los riesgos financieros y de las oportunidades para tomar decisiones con más información, sabiendo dónde acudir por ayuda y adoptando otras acciones efectivas para mejorar el bienestar financiero. Esta definición muestra en primer lugar un rasgo fundamental de la educación financiera, como es su carácter dinámico. No se trata tanto de un conjunto de conocimientos específicos en un momento dado, sino de un flujo de formación e información y de la capacidad de los individuos para gestionar esa información. La educación financiera es además un proceso a largo plazo que ha de contemplar las diferentes necesidades en las distintas etapas de la vida, la creciente complejidad de los productos y servicios financieros y el cada vez más fácil acceso a la oferta financiera. La educación financiera, así entendida, debe contribuir a que las familias, los individuos y las personas, también fundamentalmente las de pequeño y mediano tamaño, ajusten sus decisiones de inversión y de consumo de productos financieros a su perfil de riesgo, a sus necesidades en el momento de adoptar la decisión y sus expectativas futuras. En definitiva, la educación financiera contribuye a fomentar la inclusión financiera y permitir que las familias adopten decisiones óptimas desde el punto de vista financiero. Asimismo, la educación financiera transmite la importancia del ahorro y su papel en la visualización de la senda de consumo. Facilita el acceso de las empresas al crédito y a las fuentes de financiamiento no bancarias, facilitando una mejor planificación financiera que se traducirá en un mayor crecimiento. Mejorar las decisiones de inversión y financiación y por tanto contribuir a la estabilidad del sistema. Estimular la competencia al estar los ciudadanos más capacitados para medir riesgos y valorar y comparar productos. ¿Por qué es necesaria la educación financiera? La educación financiera es un proceso a largo plazo que afecta a todas las etapas de la vida, pero que debe empezar cuanto antes, idealmente en la escuela. Etapas de la vida como es la primera etapa de 0 a 18 años, en el cual llamamos que estamos en etapa de formación. Es el periodo de aprendizaje y formación por excelencia, marcando las venideras decisiones financieras y modelando el comportamiento financiero del futuro. Los educadores deben incidir en el valor del dinero y en la necesidad del ahorro. Los gastos no son una preocupación porque son afrontados por los padres o tutores. En la etapa de la vida financiera, lo que es mío y del negocio. Es importante en educación financiera que desde la escuela y la familia las personas aprendan a diferenciar entre lo que es de su propiedad y lo que es del negocio. Esto será más fácil si los padres han tenido empresas o negocios y deben enseñar a los niños y jóvenes en la casa y a la escuela diferencia entre activos y pasivos. Activo mío, lo que yo poseo a mi nombre y que no se debe. Ejemplo, un automóvil no se debe. Pasivo mío, lo que debo a mi nombre y que se debe a corto, mediano o largo plazo. Ejemplo, un automóvil se compró ayer, pero que solo he pagado una cuota de 96 meses. Activo del negocio, lo que posee mi empresa y que no se debe. Ejemplo, el edificio que se compró con dinero de los fundadores. Pasivo del negocio, lo que debe mi empresa y que se debe pagar incluso mensualmente. Ejemplo, la renta del edificio del negocio que se alquila mensualmente para poder operar. La etapa de la vida financiera es la segunda etapa de 19 a 30 años. Independencia. Se comienza a definir el futuro económico, iniciándose la independencia financiera al conseguirse los primeros ingresos, aflorando la necesidad de contratar los primeros productos financieros. Se inicia la creación de un patrimonio tanto de activos como de pasivos. El horizonte del ahorro es a corto plazo, sin contar con excesivas reservas para imprevistos. Generalizando, el primer bien que se adquiere pasivo es un vehículo.
Etapas de la vida financiera. La tercera etapa, de 35 a 45 años. Crecimiento profesional. Se incrementan tanto los ingresos como los gastos. Las inversiones están enfocadas hacia el aumento del patrimonio familiar. Los gastos se generan desde el interior de la propia familia, provocados por la adquisición de bienes esenciales. Es la etapa donde se planifican las decisiones más importantes de la inversión. La cuarta etapa, de 46 a 55 años, llamada consolidación profesional. Los ingresos que se consolidan y se da por finalizado el patrimonio básico familiar, comenzando a poner el foco del pensamiento en el ahorro de cara a la jubilación. El ahorro tiene una proyección de futuro y los productos financieros son más complejos que en las etapas anteriores. Los bienes que se adquieren se destinan al aumento del patrimonio en los activos. La quinta etapa, de 56 a 65 años, llamada estabilización. Los ingresos se estabilizan y los gastos familiares descienden. Al tener las necesidades básicas cubiertas, se consumen productos más caprichosos. El patrimonio familiar tiende a aumentar. Es la etapa donde se preparan por cercanía el retiro para gozar de la etapa dorada. La sexta etapa, más de 65 años, la etapa dorada. Se da por concluida la vida en un activo, disminuyendo los ingresos. El consumo dependerá del ahorro de las etapas pasadas y está basado en el disfrute. Las inversiones pasan a ser más conservadoras, intentando que la liquidez esté garantizada. El desarrollo de esta etapa dependerá mucho de la planificación financiera. ¿Por qué es necesaria la educación financiera? Con base a lo que hemos visto, es importante lograr definir como un ejercicio qué son las finanzas, qué es el ingreso, qué es el egreso, cuáles son los gastos fijos y cuáles son los gastos variables en nuestra vida y en nuestros negocios. Muchas gracias.